Camila tenía 29 años y vivía en Ronda, un pueblo blanco enclavado en la serranía de Málaga. Habían pasado 2 años desde que se separó de su esposo, tras un matrimonio de 3 años que, más que un lazo de amor, parecía una fachada cuidadosamente construida para evitar preguntas incómodas. Se conocieron en una reunión familiar en Nerja, apenas se habían tratado antes de casarse, un matrimonio pactado por conveniencia. Ella era todavía ingenua, y él, bueno, resultó ser muy diferente a lo que había prometido. Bebía con frecuencia, tenía ataques de celos infundados y desaparecía por días sin dar explicaciones. Cuando Camila decidió poner fin a esa relación, su padre, don Manuel, la acogió sin objeciones en su casa de Ronda. Su madre había fallecido años atrás, así que la casa ya solo la compartían él, su hermana menor, Daniela, y ella. Don Manuel era un hombre cariñoso y atento, pero nada tradicional. En lugar de imponerse, cocinaba con ellas, las llevaba a pasear por el Tajo o al cine, y siempre tenía una broma a mano para hacerlas reír. Mientras yo viva, nadie podrá hacerles daño, solía decir con una sonrisa que parecía contener el sol mismo. Daniela, la consentida, se comprometió poco después del regreso de Camila. Su novio, Alejandro, era un joven encantador y parecía sacado de un cuento romántico a la española, alto, moreno y con una sonrisa que conquistaba hasta a las abuelas del barrio. Durante meses, la casa se llenó de risas, preparativos y compras de vajilla y regalos para la boda. Camila fingía alegría, pero en su interior bullía una mezcla de envidia y vacío. A veces se encerraba en su habitación a llorar, otras caminaba sola por el patio al calor del sol, sintiendo que su piel absorbía la soledad. Tras la boda de Daniela, la casa quedó silenciosa. Ella se fue a vivir con su esposo y don Manuel y Camila retomaron una rutina más íntima, más cómplice. Camila se encargaba de limpiar, cocinar y regar las plantas mientras su padre trabajaba desde su despacho. A menudo, lo encontraba en la cocina con una camiseta de algodón blanco, el cabello despeinado, preparando café y mirándola con una sonrisa cómplice que ella no sabía si era paternal o algo más. Una noche, mientras veían una película en el salón, sonó el teléfono. Era su tía Rebeca desde Granada. Les dio una noticia devastadora: su esposo había muerto en un accidente de tráfico. Al día siguiente viajaron para apoyarla y se quedaron varios días en su casa. Rebeca, de 33 años, era una mujer que, a pesar de ser su tía, se sentía como una amiga cercana. Pasaban horas hablando, probándose ropa, maquillándose en la cocina como dos hermanas. Un día, mientras veían vídeos en el móvil, Rebeca confesó que extrañaba la cercanía de su esposo. No dijo nada vulgar, solo una confesión íntima que dejó a Camila sin palabras. La tía se quedó a dormir con ella esa noche, fue la primera de muchas noches compartidas. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más atrevidas, sus gestos más prolongados. A veces compartían pijamas, otras Rebeca dormía a su lado solo con una bata ligera. Camila sentía una mezcla extraña de curiosidad, vergüenza y deseo, sin saber si estaba bien o mal, solo sabía que se sentía viva. Una madrugada, Camila se despertó con sed y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, la puerta del cuarto de Rebeca entreabierta, y don Manuel sentado en el borde de la cama escribiendo en un cuaderno. Un escalofrío recorrió a Camila, aunque no entendía por qué. Al día siguiente, cuando le preguntó, su padre dijo algo que no olvidaría jamás: la soledad nos empuja a rincones que no conocíamos, y a veces esos rincones no están vacíos. Esa frase cambió todo. Camila comenzó a verlo con otros ojos, y él a ella también. La casa se volvió más viva con Rebeca. Tenía una energía cálida, contagiosa, como si supiera llenar los vacíos sin esfuerzo. Cocinaban juntas, decoraban la casa, salían a comprar flores o pasear por las calles estrechas y empedradas de Ronda. Reían mucho y compartían confidencias. Una tarde, mientras ordenaban el armario, Rebeca encontró una caja con vestidos antiguos de Camila y le pidió que se probara uno, un vestido verde esmeralda, ajustado, con mangas que caían delicadamente sobre los hombros. Camila se miró en el espejo y sintió una sensación extraña, como si viera otra versión de sí misma. Rebeca la observaba sin juicio y le susurró: «Te ves preciosa, Camila. Ese color te queda increíble». Semanas después, sus lazos se hicieron más estrechos.
Dormían a menudo juntas cuando veían series o hablaban hasta altas horas, como dos hermanas. Se peinaban mutuamente, se hacían mascarillas de aguacate y miel y comentaban todo sin tapujos. Don Manuel notaba esa cercanía, pero no decía nada, solo las miraba con ternura, o quizás con una pizca de curiosidad que no sabría explicar. Una noche cálida, tras una película, Rebeca se descalzó y caminó por el pasillo con los pies desnudos. Camila llevaba una blusa ligera de lino y pantalones de algodón sueltos. Al pasar junto al estudio, notó la mirada suave y melancólica de su padre. «Parecéis sacadas de un sueño», murmuró él. Camila sintió un cosquilleo en la espalda, como si esa frase fuera más que un cumplido, como si fuera una declaración no dicha. A partir de ese momento, la atmósfera en casa se volvió intensa, como si todos actuaran con más cuidado, con gestos más suaves y silencios más prolongados. Una mañana, al servirle café, Camila rozó sin querer la mano de su padre. Fue un segundo, pero sus miradas se cruzaron y ella se sonrojó. Él solo sonrió. Rebeca y Camila hablaban cada vez más de sus emociones. Una tarde, mientras lavaban la ropa en el patio, Rebeca dijo con voz baja: «A veces siento que me estoy acostumbrando demasiado a vosotros. No sé si eso es bueno o malo». Camila preguntó: «¿Por qué malo?». Rebeca respondió: «Porque cuando una se siente cómoda, empieza a sentir cosas que no entiende del todo». Esa frase quedó grabada en el alma de Camila. Aquella noche, una tormenta azotó Ronda con truenos y vientos violentos que sacudían las ventanas. Bajó a cerrar las persianas y se encontró con don Manuel, también mojado por la lluvia. Él la envolvió con su suéter sin decir palabra y murmuró: «No deberías estar sola en noches así». Camila respondió: «No lo estoy». Pero en su interior, la tormenta no cesaba. El amanecer trajo una luz suave y dorada, pero también una quietud espesa que parecía contener la respiración de la casa entera. Camila encontró a Rebeca regando las plantas, vestida con un largo vestido de algodón color mostaza que se movía con la calma de quien ya ha decidido algo. Don Manuel no estaba. Había salido temprano, sin avisar. Cuando volvió al mediodía, su presencia era distinta. Llevaba una camisa nueva, bien planchada, y una mirada que se detuvo largamente en Camila sin decir nada. Rebeca lo abrazó con ternura y los tres almorzaron como si fuera un día cualquiera, aunque nada lo era. Después de comer, Rebeca pidió hablar a solas con Camila en el porche, bajo la sombra de un naranjo. «Esta casa ya no es casa para mí», dijo con voz suave y maternal. «No lo digo con rabia, pero ya no pertenezco aquí. Siento que estoy mirando algo que no es mío, y no quiero ser testigo de una historia que no escribí». Camila no supo qué decir, solo asintió. Esa noche, Rebeca se fue con pocas cosas y una mirada cargada de comprensión. La casa quedó en silencio. Don Manuel puso música suave, guitarras y boleros antiguos, y Camila se acercó a la ventana con un vestido largo de tela ligera, estampado en tonos terracota. Estaban solos, pero el aire estaba cargado de una tensión que hacía que cada segundo pesara. Camila empezó a hablar. «Esto no es lo que imaginé para ti ni para mí, pero no quiero fingir más». Don Manuel se acercó lentamente, sin tocarla, y la miró como esperando que ella decidiera. Ella dio el primer paso. No hubo ruptura de reglas, solo un roce leve en la mejilla, una caricia en el hombro, un abrazo demasiado largo para ser inocente. No hubo pecado, solo deseo contenido, apenas respirado. Esa noche soñó con una casa nueva, más luminosa y libre. Al día siguiente, salió temprano a buscar un piso para alquilar. Se despidió de su padre con un beso en la mejilla y una sonrisa tímida: «Necesito saber quién soy fuera de esta casa». Él asintió, y ella necesitaba aprender a estar sola. Esa misma semana encontró un pequeño apartamento con grandes ventanas y olor a madera vieja. Lo amuebló con calma: plantas, cojines suaves y fotos antiguas. La última noche antes de mudarse, don Manuel vino a dejarle unas cajas. La abrazó al salir y dijo: «Si alguna vez necesitas volver, aquí estaré». Camila no respondió, solo lo miró a los ojos y sonrió. Mientras organizaba sus libros, encontró un sobre cerrado con su nombre. Dentro, una nota breve: «Lo que fuimos no necesita nombre, solo recuerdo». Y supo que todo había cambiado para siempre.
pero en el aire quedaba una pregunta sin respuesta, una sombra que se movía en la penumbra de la casa en Ronda. ¿Qué secretos ocultaba don Manuel en aquel cuaderno que había escrito en la madrugada silenciosa? La historia apenas comenzaba. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre los olivos que rodeaban el pequeño apartamento de Camila en el barrio de San Francisco, en el casco antiguo de Ronda. Aquella mañana, el aire estaba impregnado del aroma a azahar y de la brisa fresca que bajaba desde la sierra. Camila se despertó con la sensación de que algo había cambiado, como si el peso de la noche anterior se hubiera transformado en una promesa indecible. Se estiró, con la piel acariciada por la sábana de algodón blanco que cubría su cuerpo desnudo con una delicadeza casi erótica, y se levantó descalza, dejando que sus pasos suaves resonaran en el suelo de madera. Vestida con un camisón de seda color marfil, ceñido a la cintura por un fino lazo que dejaba entrever la silueta de sus caderas, Camila abrió la ventana para dejar que el sol bañara su piel. Su cabello, todavía húmedo por el ligero sudor de la noche, caía en ondas oscuras sobre sus hombros y espalda, creando un contraste con la luz que entraba. En el reflejo del cristal, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de melancolía y determinación. Mientras preparaba un café con leche en la pequeña cocina, sonó el teléfono. Al otro lado, la voz cálida de Rebeca, que hacía unos días había regresado de la casa de sus suegros en Granada, le proponía un encuentro. ¿Qué te parece si nos vemos en el mercado de abastos? Tengo algo que contarte, y creo que necesitas reírte un poco, dijo con una sonrisa audible. Camila sonrió por primera vez en días. Perfecto. Necesito distraerme un poco antes de que mi padre me convenza de que el silencio es la mejor compañía, bromeó. Rebeca rió al otro lado, y quedó en verse con ella a mediodía. El mercado de abastos de Ronda era un hervidero de colores, olores y sonidos. Las mujeres del pueblo, con sus mantones de Manila y pendientes de filigrana, regateaban con los puestos de fruta fresca, mientras los hombres charlaban animadamente en las tabernas cercanas. Camila llegó vestida con una blusa blanca de lino, ligeramente transparente, que dejaba entrever un sujetador de encaje color marfil, y una falda larga azul marino que se movía con gracia a cada paso. Sus sandalias de cuero marrón dejaban al descubierto unos pies cuidados, con los dedos pintados de un rojo intenso que evocaba el vino de Jerez. Rebeca la esperaba junto a un puesto de flores, vestida con una blusa bordada color coral y unos pantalones de lino beige, su cabello recogido en un moño desenfadado. «Camila», exclamó Rebeca abrazándola con fuerza. «Tenía muchas ganas de verte». «Yo también», respondió Camila, sintiendo como el calor de aquel contacto la reconfortaba. Pasearon entre los puestos, probando aceitunas, quesos manchegos y chorizo ibérico, mientras Rebeca le contaba detalles de sus días fuera. Pero la conversación pronto derivó hacia temas más profundos, a la sombra de los toldos que protegían del sol. «¿Sabes?», dijo Rebeca en voz baja, mientras sus dedos rozaban inadvertidamente los de Camila al tomar una naranja. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó en la casa. En tu padre, en ti, en mí. Es como si estuviéramos atrapados en una novela de esas que no sabes cómo va a acabar». Camila rió nerviosamente. «¿Y qué novela es esa?». «Una de amor imposible o de misterio sin resolver, quizá un poco de ambas», respondió Rebeca con una sonrisa traviesa. «Pero sobre todo, de secretos que no podemos dejar salir». Ambas se miraron en silencio, conscientes de que había mucho no dicho entre ellas, y que la presencia de don Manuel flotaba como un fantasma en sus vidas. Al regresar al apartamento, Camila encontró una carta sobre la mesa. La letra era inconfundible: su padre. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Camila, sé que estás buscando respuestas y que el pasado pesa más de lo que imaginas. Hay cosas que no te he contado, porque quise protegerte, pero quizás ya es hora de que conozcas la verdad. Ven a verme esta noche en la antigua bodega, en la Plaza Duquesa de Parcent. No digas nada a nadie». Manuel, el corazón de Camila latió con fuerza. La antigua bodega, un lugar que su padre había mencionado solo en pasadas conversaciones, era un espacio casi olvidado, lleno de recuerdos y susurros de otra época. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las luces de Ronda comenzaban a encenderse, Camila se vistió con un vestido negro ajustado, de tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y parte de su espalda, y unos zapatos de tacón que marcaban el ritmo de su andar al salir.
Su cabello, suelto y con un leve rizo natural, le daba un aire de sensualidad discreta, casi prohibida. Añadió unos pendientes dorados con forma de hojitas y un delicado collar que descansaba justo en la base de su cuello. Al llegar a la bodega, las puertas de madera estaban entreabiertas, y un tenue olor a vino añejo y madera quemada llenaba el aire. Don Manuel estaba allí, apoyado contra una mesa cubierta de papeles y fotografías antiguas. Sus ojos, oscuros y profundos, se iluminaron al verla. «¿Has venido?», dijo con una voz grave y cálida. Camila asintió, sin poder pronunciar palabra. «Hay cosas que debes saber», continuó él. «Cosas que cambiarán la manera en que ves todo, incluso a mí». Sacó un viejo cuaderno de cuero gastado y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. Al leer, Camila sintió que el mundo se desmoronaba y se reconstruía a cada palabra. La bodega se convirtió en un escenario de revelaciones que desafiaban todo lo que ella creía. Secretos de familia, mentiras disfrazadas de amor, decisiones tomadas en la oscuridad que habían moldeado sus vidas. Y en medio de todo, la presencia de un misterio aún mayor, un hombre que no esperaba encontrar, una sombra que no esperaba ver. Cuando don Manuel cerró el cuaderno, la mirada de Camila estaba fija, perdida en un abismo de emociones encontradas. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó al fin. «Porque es tiempo de que sepas», respondió él. «Y porque temo que no todos queremos que la verdad salga a la luz». Un ruido sordo resonó en la bodega, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en el piso superior. Los dos se miraron, la tensión creciendo como una ola a punto de estallar. Camila se levantó, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Salió a la noche fresca, con la sensación de que aquel encuentro había sido solo el principio de algo mucho más oscuro y peligroso, y mientras caminaba por las calles empedradas, una sombra se deslizó por un callejón cercano, observándola con ojos que brillaban en la penumbra. La historia, sin duda, no había hecho más que comenzar. El viento nocturno recorría las callejuelas de Ronda, llevando consigo el aroma a jazmín y a piedra mojada por la ligera llovizna que había caído hacía unas horas. Camila avanzaba con paso decidido pero cauteloso, sus tacones resonando contra el empedrado irregular de la plaza Duquesa de Parcent. A su alrededor, las luces amarillentas de los faroles proyectaban sombras danzantes que parecían susurrar secretos antiguos. Su vestido negro, ceñido al cuerpo, parecía absorber la penumbra, mientras que el sutil brillo de sus pendientes dorados captaba la luz tenue y le daba un aire casi etéreo. La brisa jugueteaba con algunos mechones de su cabello, que caía en suaves ondas sobre sus hombros desnudos, dejando entrever la piel tersa y pálida, iluminada solo por la luna. La mezcla de su porte elegante y la atmósfera del lugar creaba un contraste intenso, casi hipnótico. Apenas había dado unos pasos cuando un ruido detrás de ella hizo que se girara abruptamente. La estrechez del callejón, con sus paredes de piedra cubiertas de musgo, la envolvía en una especie de abrazo oscuro. No había nadie, solo el eco de sus propios latidos amplificados en sus oídos. «Será la imaginación», se dijo, aunque una sombra fugaz al borde de su visión la hizo apretar el paso. Al llegar a la puerta de su apartamento, la abrió con cuidado y encendió la luz del recibidor. El calor acogedor del hogar contrastó con la fría noche exterior. Se quitó los zapatos y caminó descalza hacia la cocina, donde dejó el vestido sobre una silla y se puso una bata de algodón azul claro que apenas rozaba sus muslos, dejando al descubierto la sensualidad natural de sus piernas. Mientras preparaba una infusión de manzanilla, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: «Cuídate. No todo es lo que parece. M». El corazón de Camila dio un vuelco. Don Manuel le había dejado la pista clara, pero ¿quién más sabía? Quien la vigilaba en las sombras. Al día siguiente, Ronda despertó con un sol radiante que parecía querer disipar el misterio de la noche anterior. Camila decidió regresar a la casa familiar, aunque sabía que nada sería igual. Al entrar, el aroma familiar a jazmín y café la envolvió, pero también una tensión invisible flotaba en el aire. Don Manuel estaba en el jardín, arrodillado junto a un rosal, pero al verla, levantó la vista y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y alivio. «Ven, Camila. Hay algo que necesito mostrarte». La voz de su padre era suave, pero cargada de urgencia. La llevó a una pequeña habitación en el sótano que nunca antes había visto. Allí,
entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas, había un baúl de madera tallada con motivos andaluces. Con manos temblorosas, don Manuel abrió el baúl y sacó un conjunto de objetos, fotografías antiguas, cartas selladas y un libro de tapas gastadas. Camila tomó una de las fotos, era su bisabuela, vestida con un mantón de Manila y una peineta negra, posando frente a la antigua casa familiar. En la carta, escrita con una caligrafía cuidada, había confesiones de amores prohibidos y pactos familiares que explicaban muchas ausencias y silencios en su historia. Esto es solo una parte, dijo don Manuel. Hay más, pero no puedo decírtelo todo ahora. Solo quiero que sepas que la verdad es un laberinto, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Rebeca, con una sonrisa triste y una mirada que parecía contener un mar de secretos. Creo que ya es hora de que hablemos los tres, dijo, mientras entraba en la habitación. Los tres se sentaron en círculo, con las sombras danzando alrededor como testigos silenciosos. La conversación que siguió fue una mezcla de recuerdos, confesiones y silencios incómodos que parecían pesar más que las palabras. Cada frase era una pieza de un rompecabezas que nadie quería armar, pero que inevitablemente debía ser completado. Don Manuel habló de decisiones tomadas para proteger a la familia, de errores que habían marcado generaciones y de un secreto oscuro que él había guardado demasiado tiempo. Rebeca habló de sus miedos y de sentimientos que habían nacido en la intimidad de la casa, entre miradas y gestos que nunca se atrevieron a nombrar. Camila escuchaba, sintiendo como cada verdad revelada removía algo profundo en su interior. La mezcla de dolor, deseo, amor y culpa se entrelazaba en una danza peligrosa, como un fuego que podía quemar o iluminar. De repente, un golpe seco resonó desde la puerta principal. Los tres se miraron, con el corazón acelerado. Algo o alguien estaba afuera, esperando, acechando. Don Manuel se levantó lentamente y fue hacia la puerta. Al abrir, encontró un sobre sin remitente. Lo tomó y lo abrió. Dentro, un papel con una sola frase escrita en tinta negra: lo que está oculto, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa, la familia, sus vidas, todo pendía de un hilo invisible. Y en ese momento supo que el misterio apenas comenzaba. Mientras la luna llena iluminaba el patio, una figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Quién enviaba esas notas? ¿Qué secretos aún estaban por descubrir? Y, sobre todo, ¿qué precio estarían dispuestos a pagar para proteger lo que quedaba de aquella historia? El juego de sombras y silencios continuaba, y Camila sabía que, para encontrar la verdad, tendría que adentrarse en los rincones más oscuros del pasado y del corazón. Pero, ¿estaba preparada para enfrentarse a lo que allí encontraría? La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que parecía reflejar la tormenta interna que se gestaba en el alma de Camila. El aire frío y húmedo se colaba por los ventanales del apartamento, haciendo que la joven se arropase con una manta ligera mientras contemplaba, perdida, el vaivén de las nubes sobre la sierra de Ronda. Vestida con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de lino color marfil que dejaba entrever la delicada piel de sus hombros y unos pantalones palazzo azul marino, Camila bajó a desayunar al pequeño café de la plaza. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones matutinas, su mente revoloteaba entre las piezas dispersas del rompecabezas familiar que don Manuel y Rebeca le habían empezado a mostrar. Mientras sorbía lentamente un café con leche, sus dedos jugueteaban nerviosos con el anillo de plata que llevaba en el dedo anular, un regalo de su madre que siempre la acompañaba. De repente, una voz conocida la sacó de sus pensamientos: ¿puedo sentarme? Era Alejandro, el cuñado, que apareció con una sonrisa amable y una mirada cargada de preocupación. Camila asintió, sorprendida pero contenta de ver un rostro amigable en medio de tanta confusión. He oído rumores en el pueblo, comenzó Alejandro en voz baja. Cosas que no entiendo del todo, pero que me hacen pensar que hay más en esta historia de lo que nos han contado. Camila suspiró, mirándolo a los ojos. Tienes razón. Hay secretos que pesan y sombras que nadie quiere enfrentar. Durante la conversación, Alejandro le confesó que desde hacía semanas había notado una presencia extraña en la casa familiar, como si alguien los estuviera observando o incluso siguiendo sus pasos. Camila sintió un escalofrío.
No era la primera vez que sentía que algo o alguien los vigilaba, decidieron entonces unir fuerzas y buscar respuestas juntos, conscientes de que estaban entrando en un terreno peligroso. Por la tarde, Camila recibió una llamada inesperada, era una voz masculina, profunda y grave, que apenas susurró: no confíes en nadie. Lo que buscas puede destruirte. Ten cuidado con los lazos que crees seguros. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El número era desconocido. Con el corazón acelerado, Camila compartió la llamada con don Manuel y Rebeca. La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Don Manuel frunció el ceño y murmuró: alguien no quiere que escarbemos demasiado. Esa noche, la casa familiar se sumió en un silencio tenso. Camila, Rebeca y don Manuel cenaron en la terraza bajo un cielo estrellado, la brisa acariciando sus pieles desnudas en los brazos y hombros descubiertos. Camila llevaba un vestido de encaje negro, ceñido al cuerpo, que dejaba entrever la curva de sus caderas y la línea suave de sus piernas. Rebeca, con un vestido largo de seda color vino, parecía una mujer sacada de un sueño, con su cabello oscuro recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto el cuello largo y elegante. Don Manuel vestía una camisa blanca, desabrochada en el cuello, y pantalones de lino beige, reflejando una relajación tensa, como un guerrero a la espera. Las miradas se cruzaban cargadas de significados ocultos, palabras no pronunciadas que llenaban el aire con una electricidad sutil. Entre ellos, la atmósfera vibraba con una mezcla de deseo reprimido, miedo y una necesidad urgente de verdad. Después de la cena, se quedaron sentados en silencio, observando las luces titilantes del pueblo, cuando un ruido sutil vino del interior de la casa. Camila se levantó y fue a investigar, encontrando la ventana del estudio entreabierta, meciéndose lentamente con el viento. Al cerrar la ventana, encontró sobre el escritorio un sobre lacrado con un símbolo que reconoció de inmediato, el escudo familiar, pero con un detalle extraño, una letra M grabada con tinta roja. Sin abrirlo, lo guardó en el bolsillo y regresó con los demás. La tensión aumentaba y una sensación de peligro latente los envolvía. Sabían que alguien más estaba jugando a ese oscuro juego de secretos y mentiras, y que sus movimientos eran observados. Al día siguiente, con la ayuda de Alejandro, comenzaron a indagar en los archivos del ayuntamiento y en la biblioteca municipal, buscando pistas sobre la historia familiar y antiguos sucesos que pudieran arrojar luz sobre las sombras que los acechaban. Mientras revisaban documentos, encontraron referencias a un escándalo antiguo relacionado con un antepasado de don Manuel, implicado en un negocio turbio que había sido encubierto por la familia. Ese nombre, Martín, aparecía una y otra vez, y parecía ser la clave para entender la red de secretos que envolvía a su familia. La revelación los dejó sin aliento. El pasado, tan lejano y a la vez tan presente, era un veneno que amenazaba con destruirlos. Esa noche, Camila soñó con la casa familiar convertida en un laberinto oscuro, donde las paredes susurraban nombres prohibidos y las sombras cobraban vida. Se despertó sudorosa, con la sensación de que el peligro ya no estaba solo en las sombras, sino dentro de ellos mismos. Mientras el amanecer teñía de rosa las montañas, Camila tomó una decisión. Estaba dispuesta a enfrentarse a todo, a desentrañar cada mentira y a descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo, pero en el fondo sabía que, en ese juego de secretos y pasiones ocultas, nadie saldría ileso. Y que el próximo giro de la historia podría ser el más peligroso de todos, porque en Ronda, donde el pasado y el presente se entrelazan como las raíces de los viejos olivos, la verdad siempre tiene un precio, y alguien estaba dispuesto a pagarlo con sangre. La luz dorada del atardecer bañaba las estrechas calles de Ronda cuando Camila regresó al apartamento con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Habían pasado semanas desde que ella, Rebeca y don Manuel empezaron a desenterrar los secretos ocultos bajo la superficie tranquila de su familia, pero la sensación de peligro crecía con cada descubrimiento. Aquel día, en la biblioteca municipal, había encontrado un viejo diario cuyo dueño nunca imaginó, Martín, el antepasado cuya sombra oscura parecía cubrirlo todo. Camila entró en su apartamento, dejando atrás el murmullo de la calle y el aroma a jazmín que flotaba en el aire. Se quitó la chaqueta de lino y se quedó con un vestido de algodón blanco que rozaba sus muslos, sencillo pero con un corte que delineaba su figura con elegancia natural.
Sus pies descalzos tocaron el suelo frío mientras se dirigía hacia la mesa donde había dejado el diario abierto. Las páginas amarillentas estaban llenas de una letra apretada y nerviosa, entremezclada con manchas de tinta y garabatos que delataban la agitación de su autor. Mientras leía en voz baja, una mezcla de asombro y temor la invadió. Martín hablaba de alianzas secretas, traiciones y un amor prohibido que atravesaba generaciones. Hablaba de pactos firmados en la penumbra y de un pecado que debía permanecer oculto para proteger a la familia. Justo cuando Camila se sumergía en aquellas palabras, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rebeca: nos vemos en la plaza a las 9. Algo ha cambiado. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, la plaza estaba envuelta en una niebla ligera que hacía que las farolas lanzaran halos difusos de luz. Camila llegó con una blusa negra de encaje que dejaba entrever su piel, y una falda larga de seda que se movía con cada paso como una sombra elegante. Rebeca la esperaba, con un vestido rojo intenso que resaltaba sus ojos oscuros y un perfume que mezclaba jazmín y sándalo. Camila, comenzó Rebeca, con la voz apenas un susurro, he hablado con alguien. Alguien que sabe más de lo que nos han contado. ¿Quién? Preguntó Camila, conteniendo el aliento. Un viejo amigo de mi padre. Me advirtió que hay fuerzas que no solo quieren mantener los secretos, sino que están dispuestas a hacer cualquier cosa para que no salgan a la luz. Camila notó cómo la tensión crecía entre ellas, como si la noche misma conspirara para envolverlas en un misterio aún más profundo. De repente, un sonido metálico resonó en la distancia, seguido de un susurro que parecía venir de las sombras. Ambas se giraron al unísono, pero no vieron a nadie. El silencio volvió, más pesado y ominoso. Tenemos que tener cuidado, dijo Camila, con una mezcla de miedo y determinación. Esto es más grande de lo que pensábamos. Al día siguiente, don Manuel apareció en el apartamento con la expresión grave y una carta en la mano. Esto llegó para ti, dijo, entregándole el sobre sin mirarla a los ojos. Camila rompió el sello con dedos temblorosos y sacó una fotografía antigua en blanco y negro. En ella, una mujer joven, con un vestido de época y una sonrisa enigmática, posaba frente a una casa que parecía la misma que había visto en el diario de Martín. En el reverso, una frase escrita a mano: la verdad está enterrada donde menos imaginas. La intriga se convirtió en obsesión. Camila comenzó a explorar cada rincón de la antigua casa familiar, ahora vacía tras la partida de Daniela y Alejandro. En el sótano, entre cajas y muebles cubiertos con sábanas, encontró una trampilla oculta bajo una alfombra raída. El corazón le latía con fuerza mientras bajaba la mirada hacia la oscuridad que se abría ante ella. Con una linterna en mano, descendió los peldaños de piedra, el frío calando en sus huesos. Allí, en la penumbra, descubrió un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, encontró cartas selladas, documentos y un relicario antiguo que contenía un mechón de cabello y una pequeña fotografía que mostraba a la misma mujer de la carta. Mientras examinaba los objetos, un ruido seco la hizo girar. Una figura oscura se desvaneció en la entrada del sótano, dejando tras de sí un aire de amenaza latente. Camila supo que no estaba sola en esa búsqueda. Esa noche, en su apartamento, las sombras parecían más densas, y cada crujido del edificio le hacía estremecer. Se quitó la blusa de encaje y se quedó en un camisón de seda azul, dejando que el aire fresco acariciara su piel y calmara la tensión acumulada. Mientras intentaba dormir, su mente revoloteaba entre recuerdos, secretos y el futuro incierto. Sabía que todo estaba en juego y que cada paso la acercaba a una verdad que podía destruirla o liberarla. Al amanecer, recibió una llamada de Rebeca: tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado. Camila se vistió rápido, el camisón azul dejando entrever la curva de sus hombros y la silueta de su espalda. Salió al encuentro con la sensación de que, más allá de la búsqueda de verdad, estaban atrapadas en un juego donde los límites entre el amor, la traición y el peligro se desdibujaban. Mientras caminaban juntas hacia la plaza, una figura las observaba desde la sombra de un balcón, con una sonrisa fría y unos ojos que brillaban con un secreto que cambiaría todo para siempre, y en ese instante, Camila comprendió que la historia de su familia, de su padre, de Rebeca y de ella misma, no era solo un misterio por resolver, sino una red de pasiones y traiciones que las envolvería en una espiral de deseo y peligro de la que quizás ninguna podría escapar, al menos, no sin pagar un precio altísimo.